Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy nos vuelve a honrar con su presencia don Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, estudioso de estrategia militar, seguridad y política internacional. De todo eso que, como decimos siempre, es aquello que nos rodea, nos desvela y que si tiene que ser por los medios convencionales, solo veremos una maraña que no entenderemos nada. Por eso tenemos a nuestro amigo don Juan Antonio, que es experto en desencriptar ese tipo de marañas. Bueno, Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? lo Bienvenido. intentamos, Manuel, pues muy bien. Como siempre, agradecido por estar aquí. Y bueno, pues visto cómo ha empezado el año, pues no nos queda más remedio, aunque hay muchos temas, ¿no? Están los temas que ya arrastramos del pasado año, y bueno, y este de Venezuela también lo arrastramos del pasado año, ¿eh? No hay que, También, pero, también. pero digamos que ha comenzado de forma explosiva con este año, ¿no? Y yo creo que merece la pena hacer un análisis, un repaso, hacer una panorámica y algún análisis para que se pueda entender un poco lo que está ocurriendo y demás, ¿no? Y sobre todo la cantidad de información, muchas veces averiada, muy averiada, que anda corriendo por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que para poder acotar el asunto y no irnos mucho por los cerros de Úbeda, vamos a intentar hacerlo lo más sistemático posible, ¿eh? Exactamente. Y como tú siempre dices, después de lo que pasó el día 3, hemos dejado pasar unos días para poder digerir todo esto, porque claro, si Claro. lo haces el llanto sobre el difunto, sí ya lo sabemos, pero a veces el difunto parece que no se murió de una cosa, Sí, sino sí, que de sí. otra, ¿no? No, Y claro, es lo que pasó el día 3 es que el día 4 por la mañana casi nadie entendía. Vamos, ninguno entendíamos, a ver, ¿cómo ha podido pasar esto? ¿No? Es decir, ¿cómo que han llegado los helicópteros y se han llevado al presidente de Venezuela? ¿No? Es decir, exacto. a ver, es decir, entonces, eso significa que no tienes toda la información, que te faltan claves, ¿no? Y entonces, bueno, no te queda más remedio que esperar, intentar contactar con la gente que más o menos pueda estar enterada o que esté allí, en la propia Exacto. Venezuela, que te puedan contar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, decir que, porque el tema Venezuela, no sé por qué extraña razón, levanta unas pasiones desaforadas. Fijaros que al final no deja de ser más que un país hispanoamericano, como puede ser Ecuador, Colombia, Perú, Argentina o Chile, México, Honduras o El Salvador. Es un país más, ¿no? Todos estos países que he citado, todos han tenido gobiernos de derecha o de izquierdas, han sido más radicales o menos radicales, es decir, pero el caso de Venezuela levanta unas pasiones absolutamente irracionales. Es verdad. Lo cual yo quiero empezar diciendo que no tengo ninguna intención de discutir si el régimen chavista lo hace bien o mal, si el gobierno de Maduro es eficaz o es un dictador, si no sé qué, si es esto, si es lo otro. Si es de derecha o si es de izquierda, o sea, no, porque esto no es el tema. Si a quien no le guste, yo entiendo que haya gente que no le guste y entiendo que haya gente que le guste, pero es que ese no es el tema. El problema de España no es que ahora esté Sánchez, como si en los 30 años anteriores a Pedro Sánchez no hubiera pasado nada. Exacto. Claro, es decir, entonces yo voy a obviar ese asunto porque no aporta nada a los hechos. No, y no acabamos nunca. Y no acabamos Claro, nunca. por la misma razón, voy a obviar la historia, ¿no? Es decir, a ver, el chavismo, es decir, de que el comandante Hugo Chávez llegó al poder, que fue en el año 98, 99, si no me equivoco. ¿No? Bueno, vamos, que van 26 años ya, ¿no? Es decir, claro, pero, hombre, vamos a analizar, el chavismo llegó por algo, ¿no? Claro. Claro, habría que remontarse al Caracazo, a los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, de Rafael Cárdenas, es decir, ¿qué pasaba en aquella Venezuela? Que acabó llegando el Bueno, es chavismo. lo que el otro día hablábamos en el programa de Matamoros, ¿no? Sobre este tema. Y es decir, y por ser brevísimo, ¿no? Antes de que Hugo Chávez llegara a la presidencia de Venezuela, Venezuela era un nido de corrupción de dos partidos, COPEI y ADECO, que se Claro. partían, como el PP y el PSOE, el pastel, y tenían el pacto de punto fijo,
vamos, decía que salvo ellos nadie iba a tocar Y nada, y hasta bueno, hasta que Chávez intentó dar un golpe de Estado que no salió bien, y luego, y pues por que la vía y que parlamentaria, y que en aquellos gobiernos había muertos. bueno, claro que había muertos. Muchos muertos y mucho hambre, ¿eh? Que es que, es decir, quien conozca Caracas, en los cerros, que es donde vive la clase trabajadora y los más pobres, coño, no tenían médico. No, No no. tenía Chávez para que tuvieran médico. O sea, es Sí, que, sí. claro, por eso cuando muchas veces yo no quiero referirme a la historia, tampoco quiero referirme al periodo de cómo comenzó el gobierno de Chávez, porque desde el minuto uno estuvieron con los golpes de Estado, las movidas, los cierres patronales, el sabotaje, las guarimbas, la estafa política. Acordémonos de aquel Guaidó que se autoproclamó allí en una Bueno, plaza, ¿no? aquella cosa más friki que, vamos, Lo reconocieron 50 países del mundo, es decir, fundamentalmente los 50 de Ramstein, lo mismo de siempre, los sospechosos habituales, ¿no? Estados Unidos, los europeos y los demás, los anglos, es decir, lo de siempre, vamos. No, ¿y a qué se dedicó Guaidó? A robar el dinero de los fondos que venezolanos que había fuera, la empresa sí, sí. Circo y todo lo demás. Estos se dedicaron a robar. Y la prueba del robo es la cantidad de ellos que están en Madrid, por ejemplo, en chalets carísimos y en viviendas en los barrios más caros de Madrid. Ya, esto es... Y luego, volviendo a lo de Chávez, hay que decir que es verdad que intentó un fallido golpe de Estado, pero que se pudo presentar a las elecciones porque Rafael Caldera, el presidente de Venezuela en aquel momento, lo indultó. Un indulto, claro, claro. Lo indultó, o sea que se presentó legalmente a las elecciones. Ya Totalmente, y la está, o sea, ganó totalmente. Pero bueno, si es que uno podría recordar episodios y episodios y episodios, estaríamos toda la noche hablando. Es decir, todas las elecciones eran fraudulentas, excepto las que ganaba la oposición. bueno, que hubo un referéndum, claro, Cuando un referéndum que ganó la oposición o cuando ganaron la mayoría en la asamblea. la Y todas famosa eran frase de Chávez que dijo la victoria de mierda, aquella victoria de buenas. mierda, que fue... Entonces, esas sí eran buenas, esas elecciones sí eran buenas. Ahora, si la ganaba el chavismo, era un fraude, claro. En fin, es decir, es toda una historia. Y ya digo, bueno, ya hemos hablado bastante, yo en eso no voy a entrar. Voy a referirme a los hechos ocurridos el día 3 de enero. Y esto se resume muy sencillo, aunque luego haré un poquito de análisis militar, ¿no? Para entender lo ocurrido. Pero los hechos son que un Estado soberano, la República Bolivariana de Venezuela, es agredida militarmente por una potencia, los Estados Unidos de América. Punto. Esos son los hechos. En esta agresión se producen combates y bombardeos que acaban con la vida de militares y civiles venezolanos. Estos son los hechos. Y además se secuestra al jefe del Estado con su mujer, que también tiene narices la cosa. Se secuestra al jefe del Estado con su mujer. Me gusta, con perdón, que utilices este verbo porque estoy harto de escucharlo de la extracción como si fuera Sí, una la muela. extracción, sí, la Como si fuera una extracción, muela. o sea, sí, la extracción o la captura, ¿no? También he La escuchado mucho lo captura, de la ¿no? captura, sí. Bueno, el secuestro, que luego Secuestro. también hablaremos del tema jurídico, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es lo que ocurre fundamentalmente. Una operación relámpago en la cual se procede de esa forma, es decir, bombardeo, se anula por guerra electrónica, se anulan radares, el sistema de defensa antiaérea y hay una serie de helicópteros que llegan a Caracas, uno de ellos en concreto a donde está la residencia del presidente Maduro, y tras unos combates, que eso está todavía bajo la niebla de la guerra, tras unos combates logran secuestrar a Nicolás Maduro y su mujer. Y se los llevan primero a un buque norteamericano, después a Nueva York, porque hay una denuncia contra él en un juzgado de Nueva York, del Distrito Sur de Nueva York. Que es como si tú, como Manuel, pues te vas a un juzgado de guardia de la Carolina en Jaén y pones una denuncia contra el presidente Macron y entonces haya que hacer una extracción al presidente Macron para llevarlo a la Carolina para ponerlo ante el juez. Bueno, es decir, todo esto se produce después de meses en los cuales todo un tercio de la flota norteamericana se ha dedicado a asesinar a gente en aguas internacionales que iban en canoas sin que, según ellos, narcotraficantes, sin que nadie presentara
ni pruebas de que eso fuera así, ni inteligencia de que eso fuera de esa forma, ni restos, ni identificaciones, ni nada. O sea, puros asesinatos. O actos de piratería, como el asalto a barcos petroleros. Es decir, pura piratería. Entonces, estos son los precedentes y el otro día se produce el ataque, la agresión militar. Estos son los hechos, puro y duro. Todavía no interpreto nada, son los hechos puros y duros. Esto lo sabe cualquiera porque haya visto simplemente la televisión o haya leído el periódico. Otra cosa es que se utilicen palabras para engañarles a ustedes. Extracción, pues para ponerlo a disposición de la justicia, la captura del narcoterrorista, pues el del dictador, en fin, estas cosas con las cuales adornan generalmente el relato, los sospechosos habituales, ¿no? ¿Quién es el actor fundamental? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y digo que es el actor fundamental porque es el que aparece como el que manda. Ya sabemos que dentro de la política norteamericana hay un entrelazamiento de lobbies, corporaciones, partidos, grupos de presión, etcétera, etcétera, con lo cual el poder es una cosa bastante nebulosa ahí. Pero a efectos formales, quien vemos, quien dice y quien da la cara ante los medios de comunicación y demás, como gran actor de esto, es el presidente Donald Trump. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ante el dictador narcoterrorista Nicolás Maduro, también hay que recordar lo que es Donald Trump, ¿no? Donald Trump es un cretino moral, un auténtico cretino moral. Es un indigente intelectual. Solo hay que escucharle. Es un narcisista delirante. Recordemos simplemente el episodio del Premio Nobel de la Paz. Un narcisista delirante. Es un mentiroso patológico. Es que el petróleo venezolano es nuestro, es que nos lo quitaron. Si quien conozca cuando se hicieron las nacionalizaciones, que fue en el año 1976 en Venezuela, y se pagaron. El petróleo no es tuyo, Donald. Es un mafioso. Solo hay que conocer su pasado en Nueva York. Las relaciones con la mafia italiana e incluso con la mafia rusa, de aquellos rusos que habían salido ya de Rusia, porque nos iban a cortar el cuello. Con eso se trataba. Es un matón de baja estofa. Y es uno de los amigos principales de Epstein. Mira, me lo has quitado de la boca, exactamente. Uno de los amigos principales de Epstein, del mayor pedófilo ahora mismo ante la opinión pública norteamericana. Epstein. Jeffrey Epstein. Gran amigo de este. O sea que cuando se echa, esos ataques, ¿no? Es decir, a Nicolás Maduro hay que entender que el otro actor también es para poner en un cuadro marcado. Cierto. Ante la extrañeza de lo que había ocurrido, han surgido diversas hipótesis. Yo creo que hay razones para pensar en cualquiera de esas hipótesis, pero hay que aplicar la navaja de Ockham. Entre todas las hipótesis, hombre, escoger la que menos variables me exige. Está la hipótesis de que esto realmente ha sido un pacto encubierto entre Maduro, o por lo menos la cúpula del chavismo, y Donald Trump. Podría ser, pero prueba de todo eso no hay ninguna. Es más, han ocurrido cosas que casi contradicen un poco el tema, ¿no? Es decir, como para pensar que ha habido un pacto. ¿Ha sido traicionado Maduro por la cúpula chavista? ¿Le han entregado a Washington? Así Washington salva la cara de una intervención militar en Venezuela y se mantiene el régimen chavista en el poder. Hombre, puede ser. Puede ser, pero al menos hasta ahora mismo no parece que la cúpula chavista que ha quedado y que domina Venezuela y que gobierna Venezuela, pues vaya por, no sé, es decir, se vea claro, ya ha sido amenazada Delcy Rodríguez de que puede haber otro bombardeo y que lo va a llevar peor que Maduro. Es decir, hombre, pues no parece una forma de llevar las cosas para haber pactado, ¿no?
No lo sé. Es decir, pero yo creo que hay una hipótesis mucho más barata, que ha sido una acción militar abrumadora. Y por fallos que ahora comentaremos, operacionales, tácticos y estratégicos venezolanos, no se han sido capaces de poder acometerla. Con lo cual, vale, si estas hipótesis no las podemos sostener y sabemos que las razones, las excusas norteamericanas por las cuales se hace la operación militar tampoco son sostenibles, porque lo del narcotráfico ya no se lo cree nadie. Después Pero de que bueno, ha el New reconocido el York Times ha departamento. dicho lo del cártel de los soles, Claro, ¿no? después de que ya. No lo ha dicho el New York Times, lo ha dicho el Departamento de Justicia. El Claro. New York Times hace eco de un documento del Departamento de Justicia donde reconocen que el cártel de los soles no existe. Bueno, o que si existía digamos, en la imaginación, lo creó la DEA. Fue una creación de la DEA. El cártel de los soles se crea, vamos, aparece allá por los años 70, 80 y era para remitirse a los sobres que los narcos le pagaban a militares o policías de la frontera para que le dejaran pasar con los camiones para llevarlos a puerto o a donde fuera. Es decir, los sobornaban. Era una cadena de sobornos. No era un cártel de la droga. Eran unos tipos que, bueno, pues tenían montado el chiringuito y recibían sobornos. Sí, Eso no hay que irse a Venezuela. un kiosquito, un kiosquito. Eso no hay que irse a Venezuela. No. Eso no hay que irse a Venezuela. Los conocemos y mucho más cerca de Venezuela. Entonces, bueno, pues es decir, claro, el narcotráfico no tiene ya ningún sostén. Aparte que la lucha contra la droga, pues eso solo se fijan en el tema de Venezuela, cuando la mayor parte está saliendo de Ecuador, de un conocido puerto de Ecuador, cuando se sabe que la producción está fundamentalmente en Colombia, cuando se conoce cómo son los cárteles mexicanos, que son los que introducen en gran parte, cuando se sabe que la mayor parte del fentanilo entra por Canadá, pero focalizan en Venezuela. Y además, porque Maduro es un narcoterrorista, bueno, luego ha habido que escuchar cosas absolutamente disparatadas, como que aquí está Hamas, estaba Hezbollah, es decir, cosas de estas que dices, bueno, es decir, de hecho, en el documento, vamos, en el pliego de acusación que se realiza a Nicolás Maduro en el juzgado este de Nueva York, no aparece para nada, ni Hamas, ni Hezbollah, ni nada de esto, evidentemente, ¿no? Con lo cual, esas no son las razones. Y entonces, cualquiera se pregunta, ¿cuáles son las razones? Y aquí, bueno, pues hay que acudir fundamentalmente a un documento que ya hemos hablado de él en este programa. El documento estratégico, ¿no? La Estrategia de Seguridad Nacional, que pone como eje prioritario por encima de China y de Rusia, el eje prioritario para la seguridad nacional de los Estados Unidos, el control del hemisferio occidental, es decir, el control de las Américas. La doctrina Monroe, deformada por Donald Trump, por el cual viene a decir que, bueno, pues que no se permite a ningún país que no sea del continente, vamos, que pueda entrar a negociar o comerciar. Es decir, voy a compartir contigo, con tu permiso, Juan Antonio, sí. este post del Departamento de Estado que dice: este es nuestro hemisferio y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad sea amenazada. Y aquí sale Trump, dice: este es nuestro hemisferio. Sí, no, y hay expresiones incluso más descaradas, ¿no? Vamos a ganar muchísimo dinero, no vamos a permitir que recursos que son fundamentales para nosotros puedan llevarse a países que no son amigos, cosas por el estilo. Es decir, vamos a hacer lo que nos dé la gana, que para eso son el cártel de las barras y las estrellas. No, pero a ver, pero que el Departamento de Estado publique semejante cosa,
O sea, No, es que no, van a calzón quitado, ¿eh? O sea, totalmente, totalmente. Entonces, a ver, evidentemente aquí hay unas razones más profundas, como digo. Es decir, es un tema que ya está en un documento oficial, no es una balandronada del imbécil de Marco Rubio, ni cosa por el estilo. Es decir, está en el documento de Estrategia de Seguridad Nacional, que es hacerse con el control de todo el continente americano, bloquear a China en el continente, ¿m? Y generar allí donde no se pueda la geopolítica del caos para que efectivamente ellos sean los que recojan las ganancias, ¿no? Y no pueda entrar nadie. Fundamentalmente en Venezuela, pues porque Venezuela es el país con las reservas petrolíferas demostradas más grande o sea, que tiene las mayores reservas del mundo. ¿Eh? Y alguien dirá, bueno, pero, dirá con razón, pero es que ahora Estados Unidos no necesita petróleo. Bueno, vamos a ver. Primero, sí necesita petróleo venezolano, porque es un petróleo muy espeso, muy determinado, muy pesado, que es necesario refinar para, por ejemplo, para el combustible de los cohetes espaciales, por decirte, y por lo tanto también de los misiles intercontinentales. Pero por decir una aplicación, es decir, que ojo, cuidado. Es decir, pero además no se trata de que tenga una necesidad acuciante, pero sí quien desarrolla una estrategia no solo ve lo que necesita hoy, este mes, va a ver lo que necesita en los próximos años. ¿Y qué tenemos? Tenemos que la gran producción petrolífera que tiene Estados Unidos se procede por la técnica del fracking. Pero los filones, los yacimientos, lo que se puede hacer eso con la técnica del fracking, se suelen acotar bastante pronto, entre 8 y 10 años. Alguno puede ser un poco más grande, 12 años. Pero este es el horizonte. Claro, esto indica que es posible que a lo mejor dentro de 8, 10 años sí que tengan necesidad de petróleo. De hecho, ahora mismo no llegan a cubrir todas las necesidades, aunque son el mayor productor del mundo, no llegan a cubrir. Necesitan petróleo de Canadá. Y necesitan 400.000 barriles diarios que vienen de Venezuela, porque allí está Chevron, sí, sí. Allí está Chevron. Con lo cual, bueno, el tema de la posibilidad de que se necesite mayor consumo, o sea, de que aumente el consumo y se necesite mayor cantidad de petróleo, está ahí. No para mañana, pero a lo mejor dentro de 6 años, de 7 años, de 8 años. Además, hay que rellenar las reservas estratégicas porque Biden las vació. Las vació para sostener el precio del petróleo. Y hay que rellenarlas. Luego, además, el desarrollo de la inteligencia artificial va a necesitar unos centros de datos que consumen una barbaridad y más Lo que no está escrito, ¿no? de energía. Y entonces, bueno, pues uno dirá, bueno, en algunos sitios pues están pensando en pequeñas centrales nucleares, con lo cual se necesita uranio. ¿Quién es el mayor productor de uranio del mundo? Kazajistán y Rusia. Vale, bien, pues no vamos bien. Es decir, al final también se necesitará petróleo. Es decir, también para generar energía, para centrales de gas, o sea, para centrales de gas, centrales de producción eléctrica, para el propio desarrollo del país, porque aumenta de población, aumenta de consumo, que es normal. Pero no solo es la necesidad de hacerse con el control por necesidad, es que el control del petróleo venezolano, junto al control del petróleo nigeriano, Nigeria, que ha sido bombardeada recientemente por Estados Unidos, porque hay que decir, que no se lo olvide la gente, que desde que tomó posesión Donald Trump, ha bombardeado 6 países. Sí, sí. Somalia, Nigeria, Irán, Venezuela, tengo Yemen y todavía me falta uno. Todavía me falta uno. 6 países. Lo tendré por aquí seguramente, lo he apuntado, porque estas son de estas cositas que me apunto, pero lo tendré por aquí apuntado. Pero son 6 países. Oye, en menos de un año, No está mal. No está mal, el hombre de paz que merece el premio Nobel, Sí, sí. Y que María Corina se lo quiere dar ahora, se lo quiere regalar. Claro. Entonces, bueno, pues el control del petróleo venezolano y de Nigeria, además,
permite otra cosa, es tener una palanca para controlar los precios a nivel global, sin estar en la OPEP. Es decir, si tú con la OPEP no te acabas de acordar y la OPEP reduce exportación, sube los precios del petróleo, tú puedes, si tienes esa palanca, decir, bueno, pues ahora produzco más yo por aquí y hago que baje el precio del petróleo. Es una palanca económica Y el importante. mercado se mueve, claro. Sí. Pero todavía más importante, que además yo creo que fue la línea roja que ha acelerado la intervención norteamericana contra Venezuela. Y es que hace poco Venezuela se integró en el sistema de pagos chino, CIPS. Y eso iba a permitir enviar el petróleo a China y pagarlo en yuanes y no en dólares. Es decir, era otro pasito más en ese proceso de desdolarización, de abandono del dólar en los pagos internacionales. Y si a eso se le suma que China ha invertido ya en Venezuela 60.000 millones de dólares para infraestructura y para modernizar las instalaciones petrolíferas, pues hombre, claro, es decir, empiezas a pensar que, claro, la estrategia de seguridad nacional no solamente que controle el petróleo, sino echar a China. Y encima se le iba a pagar en yuanes en vez de en dólares. Entonces, ahí, si a esto se le une que no solamente es el petróleo, es el gas, 5,5 billones con B de metros cúbicos. Es el oro, los diamantes, la bauxita, el níquel, el coltán, tierras raras, la plata, el litio. Entonces, claro, eso ya cuadra más con las intenciones criminales para una agresión de este tipo. Eso ya cuadra más. El negocio. Y prueba de ello es que, bueno, pues de momento ahí sigue el gobierno chavista. Se ha permitido el lujo de decir, esto es fuerte, que María Corina Machado no es la persona adecuada porque no tiene el apoyo popular, pero no había ganado con el 87% de los votos que tenían las actas. Dijo que ni era fuerte, ni tenía el respeto de la gente, ni tenía el apoyo popular. Claro, dijo. Pero no había ganado con el 87% de los votos. Y tu amiga, Juan Antonio, Cayetana Álvarez de Toledo, dijo que lo que decía Trump era mentira. Retuiteó esta declaración de Trump diciendo que, que Trump mentía y que Marco Rubio sabía la verdad. Y luego sale Marco Rubio diciendo que María Corina, pues. Claro. Y que claro. Marco Rubio ha dicho que Edmundo González Urrutia no es presidente legítimo porque las elecciones no fueron legítimas. Pues ya está, se acabó el carbón. Por lo tanto, si las elecciones eran legítimas, ¿cómo va a ser legítimo presidente Edmundo González Urrutia? O sea, esto es el Roma no paga traidores. Sí, sí. Bueno, y lo que decía Kissinger, y lo que decía Kissinger, que era un cocodrilo de un caimán, que decía, es peligroso ser enemigo de los Estados Unidos, pero es peor ser amigo de los Estados Unidos. Sí, mucho peor, ¿no? Mucho peor. O sea que bueno, ahí lo tienes. Entonces, ¿no? Bueno, pues ahora una vez que se ha cometido esto y que se pretende controlar el gobierno de Venezuela, pues viene a decir Trump ahí llamando a las petroleras para que inviertan en Venezuela. Cosa que también las petroleras van a analizar. ¿Por qué? Porque la inversión para modernizar toda la infraestructura petrolera para Estados Unidos, pues va a costar unos 183.000 millones de dólares. Y empezará a generar beneficios hacia 2040 y en una región de inestabilidad. Con lo cual es muy posible que los inversores tampoco vean la cosa como para decir ¿por qué voy a invertir yo esa mortera de dinero cuando de momento sigo ganando mucho con el fracking y si no tengo el petróleo de Oriente Medio como siempre lo he tenido? Es decir, ¿por qué meterme en ese fregado? Claro, es decir, con lo cual tampoco esas intenciones de Trump se ven tan claras, incluso por los propios empresarios de las petroleras, ¿no? ¿Qué ha pasado el día después del ataque? Bueno, pues se han llevado a Maduro ante el juez, una audiencia judicial, en la cual yo tengo que decir, a mí Maduro nunca me pareció
un tipo como, bueno, pues yo qué sé, muy caribeño, ¿no? Muy Sí. dado al baile, muy caribeño, ¿no? Pero tengo que reconocer que en Nueva York y en la comparecencia, tanto cuando ha ido detenido como en la comparecencia, pues, secuestrado, o la comparecencia ante el juzgado, ha mostrado una dignidad de estar, vamos, presentarse entero, con la cabeza en alto, que para sí la quisieran todas las zurraspas europeas que se llaman gobernantes. ¿Mm? Ha mostrado una dignidad de mucho cuidado y sus palabras han sido claras. Soy Nicolás Maduro Moro, soy presidente de Venezuela y he sido secuestrado militarmente. Y si no recuerdo mal, Y no ha dijo que, pedido libertad bajo fianza. y ha dicho que iba a hablar en español, además, me Ah, sí, parece. sí, la tengo que poner un todo porque él iba a hablar en español. Con lo cual muestra una dignidad que, oye, que sorprende verlo en un momento actual, porque uno recuerda la cara del pobre Noriega cuando lo llevaron también detenido hacia Estados Unidos. No era lo mismo, es decir, no era lo mismo. O a Nicolás Maduro lo han entrenado muy bien, o el tipo tiene una entereza de cuidado. Y eso hay que resaltarlo. Pues claro, como decía antes, ves las zurraspas europeas y entonces. El día después también hemos visto cómo el chavismo sigue en el poder, la vicepresidenta pasa a ser presidenta interina, el resto del gobierno se mantiene y hay un proceso de militarización del país ante la agresión. Ojo, el decreto de militarización lo dejó firmado Nicolás Maduro el día antes de que se produjera la intervención norteamericana, con lo cual me da la sensación que algo ya se temían de que podía ocurrir en cualquier momento. Y bueno, pues irán apareciendo más noticias de cuál es la situación, cómo está la situación y cómo se está desarrollando. Pero yo creo que ahora lo que va a hacer el gobierno venezolano es una auténtica campaña para pedir la liberación del presidente Nicolás Maduro, simplemente, porque ha sido secuestrado, como ahora comentaremos. Del tema militar, porque también esto lo han vendido una vez más, como película de Hollywood, lo han vendido como una cosa, solo hay que escuchar a Trump, ¿no? Tenemos el ejército más potente del mundo, el mejor, No, ha sido tanto Trump como maravilloso. tanto Trump como el militarote dijeron que no hay ni un solo país en el mundo que pueda hacer lo que ha hecho Estados Unidos. Y bueno, es decir, es verdad que la operación en principio parece muy exitosa, pero verás, vamos un poco con el análisis militar. Es evidente que dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hubo un quiebre de la cadena de mando. Eso está claro. Porque hubo un momento en que no había mando, no estaba organizado el plan y no había coordinación entre las unidades. Entonces, hay 4 áreas críticas donde yo creo que se han producido fallos, ¿vale? El de inteligencia, claro que se ha producido fallos en el tema de inteligencia, como que tenían, y eso ya lo ha publicado hasta el New York Times, tenían a agentes infiltrados, que lógicamente han vendido información, es decir, aquí sí que puede haber traición de algún mando militar o alguien cercano al entorno de la presidencia que efectivamente oye, estuviera trabajando para la CIA. New York Times lo ha dicho, que había un comunicante interno muy cercano que por lo tanto tendrían información de primera mano, ¿no? También es verdad que no se siguieron los mínimos protocolos de seguridad. O sea, hemos visto a Maduro bailando entre la gente, le hemos visto conduciendo por Caracas, horarios fijos. A ver, si los tienes allí, que te pueden saltar en cualquier momento, pues igual nadie debería saber dónde andas, ¿no? Todo muy caribeño, vamos. Claro, es decir, un poco, yo creo que eso es un error, claro, un error crítico, ¿no? También en el tema del colapso operacional, ¿no? En el tema de mando y control. ¿Por qué? Porque el ataque, ¿en qué se centró? Hubo 150 aparatos norteamericanos en el ataque.
¿En qué se centró? Hombre, en paralizar la capacidad de respuesta. Bien, ¿eso cómo se hace? Bueno, pues atacando los nudos de comunicaciones para que haya niebla de guerra y nadie sepa realmente lo que está pasando. Atacas la sede del Ministerio de Defensa para impedir una respuesta coordinada, es decir, rompes la cadena de mando, no has dado autorización a las unidades para que actúen bajo su propio criterio en caso de que se rompa la comunicación. Y atacas también, intentas tomar la base de la Carlota, que es donde estaba la aviación de intercepción que podría haber de alguna forma respondido, ¿no? Bien. Es decir, se rompen las comunicaciones y entonces no hay órdenes. Se rompen las comunicaciones, no hay órdenes, muy disciplinadamente pues se esperan las órdenes, no se actúa de forma autónoma, no hay preparado medios de comunicación alternativos que no sean electrónicos para resistir la guerra electrónica enemiga, porque es lo primero que van a hacer, romperte las comunicaciones. Es que, claro, si se piensa estar con el móvil es lo primero que te van a anular. Claro. Claro, es decir, eso, entonces, oye, pues si no está el móvil, pues vuelves a la onda corta, a las emisoras de onda corta, y si no, mandas un mensajero. Claro. Lo que Motorista. sea. Claro, pero tú tienes que tener comunicación, ¿vale? Pues eso evidentemente colapsó, ¿no? También hubo fallos tácticos, ¿no? Porque los cazas de intercepción deben despegar inmediatamente que se declara una alerta, no esperar órdenes. No esperar órdenes. Igual que las unidades móviles de antiaéreos que podían llevar, que son estos misiles Manpads, portátiles que puede llevar un soldado. Es decir, si tienes que esperar órdenes, mal vamos. Claro. Y el factor tecnológico, claro. Vamos a ver. Tú tienes que tener. No te puedes fiar exclusivamente de los radares. Los radares te los detecta el enemigo. Ellos utilizaron aviones F-18 e A-18G, que son aviones de guerra electrónica, que lo que hacen es detectar efectivamente cualquier emisión electromagnética y por lo tanto identifica que puede ser un radar o un misil apuntando y te lo destruyen. Con lo cual, tienes que tener silencio radio, silencio de señales. Y si tienes que utilizar un tipo con unos prismáticos, pues un tipo con unos prismáticos. Pero tú tienes que encender el radar en el momento que tú vas a lanzar el misil contra el avión yanqui. Eso también fue otro problema, ¿no? Y ahí, claro, y hay una alineación táctica, toda esta alineación táctica, pues que también nos indica un exceso de confianza. Ya no va a pasar nada, llevamos varios meses así, estamos en Navidad, de hecho lo iban a haber hecho el día 31, se retrasó. Sí, bueno, ya hablaron del tiempo, ¿no? Del clima, claro. Y no sé qué. Y claro, ¿esto qué hace? Pues produce una vulnerabilidad de los sistemas de defensa aérea, que dejan de, bueno, pues de tener la eficiencia que tendrían que tener, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hace el enemigo? Pues, hombre, lo primero que hace es te suprime los radares principales, después eso te provoca una pérdida de la imagen táctica del teatro de operaciones militares, te lo corta el centro de mando de lo que están viendo las unidades, las baterías de misiles quedan aisladas y además no las puedes encender porque entonces te las detectan y te las pueden destruir. Es decir, una incapacidad por una respuesta coordinada. Y eso han sido los problemas. Pero no solo es eso, no solo es eso. Hemos asistido quizás a la primera operación militar de lo que podríamos llamar la guerra algorítmica. Y esto es una cosa que ha desarrollado Palantir. Palantir. ¿Sabéis? El sistema de Peter Thiel, esa tecnológica que siempre va buscando cómo controlarnos a todos.
Y bueno, pues han conseguido que con la inteligencia artificial, el Big Data y la logística predictiva, tú puedes ir recogiendo datos, petabytes de datos han recogido. Y entonces tú puedes calibrar efectivamente el consumo eléctrico de los distintos posibles objetivos. Por lo tanto, si el consumo eléctrico es bajísimo, ahí no está. De los movimientos, incluso de pago con tarjetas de combustible en gasolineras. De todo. De tal Hacer manera. un barrido impresionante, Claro, ¿no? de tal manera, y ahí están las herramientas, es decir, de algunas de las herramientas utilizadas por Palantir. Por ejemplo, para la fusión de datos, con el Big Data, el Maves Smart System o la plataforma IP, Artificial Intelligence Platform, que han utilizado para integrar imágenes satelitales, firmas térmicas, patrones de consumo eléctrico, intercepción de comunicaciones, datos de redes sociales. Claro, es decir, y todo esto lo integran, el Big Data lo integran, y a través de la inteligencia artificial preparan efectivamente escenarios predictivos, seguramente con un buen porcentaje de acierto. Es decir, es posible que la gente que tuvieran infiltrada, de CIA o de quien fuera, sí estuvieran pasando datos, pero igual no fueron los datos críticos que sirvieron para determinar ni el presidente de Venezuela está en tal sitio. Hoy está en tal sitio, porque posiblemente tenía suficientes datos como para predecirlo con un porcentaje de error pequeño. Y más teniendo en cuenta todo lo que has comentado, que era un hombre que no ha sido precavido, que ha tenido unos horarios absolutamente previsibles, etcétera, etcétera, ¿no? El día anterior estaba con Ignacio Ramón haciendo una entrevista, es decir, grabando una entrevista, es decir que lógicamente él no estaba escondido en un búnker. Por ejemplo, sabemos, es decir, el presidente Putin efectivamente es mucho más precavido en eso y realmente nadie sabe dónde está a estas horas. No se sabe si está en el Kremlin o está en el... Nadie lo sabe. Es decir, en cambio, bueno, pues esto no es que sea una crítica a Maduro o a cualquier otro presidente, es que son reglas de seguridad. Sí. Entonces, claro, es muy posible que lo que haya pasado, pues efectivamente tenga una explicación clara. Ahora bien, como toda acción militar, y esto lo hemos repetido algunas veces, la acción militar es eficaz, es un éxito si consigue el objetivo estratégico. Si no, no es un éxito. Puede ser un medio éxito, hemos hecho algo o hemos hecho lo que se ha podido hacer en última instancia. ¿Cuál era el plan realmente? El plan era decapitar la cúpula chavista y provocar el colapso del régimen. Y prueba de ello es que intentaron asaltar la base de La Carlota para tenerlo como base operacional para que empezaran a bajar, a aterrizar más operativos para ir no solo a por Maduro, sino por otros elementos de la cúpula del gobierno venezolano. Pero la base de La Carlota, cuando se vio atacada, respondió. Y los soldados hicieron que se tuvieran que retirar los helicópteros norteamericanos. Esto no ha salido. Y también es verdad que la comunicación venezolana ha sido un poco torpe, porque esto lo tenían que haber sacado, pero vamos, en televisión permanentemente. Es que esto que dices encaja bien porque es que al día siguiente no se entendía nada, porque se habían llevado al gran jefe y a la mujer, sin embargo estaba Diosdado Cabello en la calle, la otra... ¿no? Dices, pero esto qué ha sido, ¿no? O sea, por eso da lugar a hipótesis del tipo ha habido traición, ha habido pacto, sí. Claro, al ver estas cosas, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando la operación entonces no se logra dominar en la base de La Carlota, pues ¿qué es lo único que se tiene? El que se está asaltando el padre de Bolívar y se tiene a Nicolás Maduro y su mujer. Y son a los que secuestran. Claro, a partir de ahí, ¿qué es lo que hay? Hombre, hay que hacer el control de daños y dominar el relato. Es decir, comienza la guerra cognitiva. Entonces,
desde los desde las antenas, las propias antenas norteamericanas, desde las propias declaraciones de Trump o de Marco Rubio, es cuando se empieza a hablar de que Delcy Rodríguez va a hacer lo que nosotros digamos, está colaborando. Exacto. Es decir, para dejar entender que ha habido un acuerdo, que se ha pactado. Es la profecía autocumplida. Exactamente, es decir, es pura guerra cognitiva. Es decir, yo ahora necesito cambiar el relato porque no puedo, lo que no puedo decir es que mi intención era una muy determinada y al final la acción ha fracasado. No porque no hayan conseguido llevarse a Nicolás Maduro y su señora, sino porque el objetivo estratégico era otro. Y si tú planteas una campaña militar y no consigues el objetivo estratégico, ya me puedes decir lo que quieras, ha fracasado. Pero lo que se está diciendo también, Juan Antonio, es que los yanquis ponderaron un poco el asunto y vieron que sin el apoyo de ciertos sectores del chavismo más sumisos, no tendrían control del territorio. Sabían perfectamente que no iban a tener el control del territorio. Entonces, es decir, pero eso es reconocer, claro, pero esto es posterior, esto es el control de daño que te digo. Claro, claro, pero tú lo has oído también esto como yo, Sí, claro. claro, este es el control de daño. Es que claro, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, es decir, no controlaríamos el territorio, aquello sería un caos, pero no era que el 87, bueno, la Marina Coño Macho ya decir que el 90% de los venezolanos allí están aplaudiendo con las palmas el tema. Pues entonces, ¿qué caos? Claro, pero es decir, ellos, los yanquis saben que si saben quitan la verdad, saben la Delcy, verdad y saben que eso no es así y claro, que no porque controlan el territorio. que Claro. el 70% del territorio de Venezuela es impracticable si no tienen al chavismo, en fin, toda la cuenca del Orinoco, todo eso que, Claro. que es una selva, irían Y a eso, pringar. pero es que eso lo sabían antes. Por eso, ellos nunca se plantearon una invasión. Que No hay brindarían. tropas para una invasión. No hay fuerzas realmente para una invasión. Nunca se lo plantearon porque nunca iban a poder controlar todo el territorio. Claro. Con lo cual, se iban a meter en una guerra que a ver cómo iban a salir de ella. Con lo cual, llegamos al punto actual. Hay plan B. Sigue sin tener fuerza para una invasión. ¿Sabes lo que significa una invasión? El bloqueo tampoco te va a garantizar que el gobierno chavista caiga, porque así lleva 20 años. Vale, pero la pregunta es, con perdón, ¿Delcy va a obedecer a Trump? Delcy va a ganar tiempo. ¿Por qué? ¿Para? Va a ganar tiempo porque él conoce como es Trump, ya todo el mundo lo conoce, es que es un narcisista delirante, que es un ególatra, que lo único que le interesa es su figura y sabe que cuanto más tiempo pase, más nos acercamos a las elecciones de medio término, un poco como los europeos, como Zelensky, saben que Trump, esto puede resultarle perjudicial en un momento determinado, tendrá que desviar el foco de Venezuela, los chinos no se van, entonces ahora hay que recomponer. Y bueno, pues lo único que va a hacer es intentar hablar mucho de paz, de colaboración y demás, y mantener la situación, el control del país. Es Claro, más, pero si has escuchado a Trump en la rueda de prensa, daba la sensación de que iba a poner ahí una especie de MacArthur, ¿no? Sí. Va a mandar iba... el cártel de las balas y las estrellas, va a mandar allí. Sí, sin embargo. Ya lo veremos aterrizar, a ver cuándo van. Y que ella va a decir, y que ella va a hacer lo que ellos digan. Lo que ellos Eso es digan. lo que Vale, pues eso lo vamos a ver. Es decir, lo que vamos a ver en esta próxima semana. Pero, es decir, si el golpe de Estado es muy improbable, porque además han fallado ya. Si el bloqueo no garantiza el cambio de régimen, para poner un gobierno títere de María Eugenia Machado o cualquier otro, y no tienen fuerzas para invadir, tienen un problema. Tienen un problema en Venezuela ahora mismo. Entonces, más vale que convenzan a la cúpula del chavismo para intentar llegar a alguna entente que les permita salir del embrollo. A colaborar con ellos de alguna forma, ¿no? Claro, eso, y sí, ya sabemos lo que va a decir Trump.
Venezuela la domino yo, vamos a ganar mucho dinero con el petróleo, esto es lo que va a decir habitualmente. Pero la realidad, sobre los hechos, vamos a ver, porque han tenido que cambiar el relato. Han tenido que cambiar el relato, el control de daños y todo esto, porque esto no ha salido como ellos pensaban que iba a salir. Esta es la realidad. Y entonces, ¿qué queda ahora? Pues vamos a ver, pues ahora queda que el 17 de marzo llevarán otra vez ante el juez del Distrito Sur de Nueva York a Nicolás Maduro y a su señora. Y entramos en la cuestión jurídica, que evidentemente el gobierno actual de Venezuela quiere mantener la tensión y la campaña por la libertad de Nicolás Maduro hasta ese momento. Bueno, ¿por qué? Pues porque hoy ya se ha caído la acusación del tema de que Maduro era la cabecilla del Cártel de los Soles, porque el Cártel de los Soles no existe, no como el Cártel de las Barras y las Estrellas, que sí existe, pero el Cártel de los Soles no existe. ¿Dicho por quién? Por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero bueno, pero lo han trincado con la excusa de que era un narco. Claro, bien. Entonces, los cargos ahora ya son por narcoterrorismo. Habrá que ver que sí, cómo lo pueden demostrar. Porque lo único que tienen son los testimonios de 2 detenidos traidores al chavismo que están condenados en Estados Unidos y que por beneficios fiscales estos van a decir, ¿qué es lo que tengo que decir? Pero claro, si el juicio no es una farsa, el juez no va a entrar por ahí, porque eso no es prueba, es un testimonio. Es decir, tendrán que buscar algunas pruebas. ¿Cuáles son nuestros cargos? Conspiración para importar cocaína. Esto no se sostiene. Y la otra es conspiración para poseer ametralladoras. O sea, acusar, es como, imaginaros, vamos a acusar a Starmer, primer ministro del Reino Unido, porque quiere comprar ametralladoras. Sí. Claro. ¿Esto qué es? Esto es serio. O sea, esto el juez, todo decir, vamos, o sea, a ver, el juez puede ser un hijo puta, y admitir lo que le pongan, pero un juez mínimamente decente, pero mínimamente decente, la acusación se le va a caer de las manos. Pero es que hay más. A ver, argumentos para la defensa. 1. La inmunidad soberana de los jefes de Estado, que no están sujetos a la jurisdicción penal de otros estados. Esto es que es de derecho internacional, tú lo sabes perfectamente. Es de primero. Es que está en la Carta de Naciones Unidas. Sí. Por eso no puede hablarse de extracción ni de captura. Hay que hablar de secuestro. Violación del derecho internacional, artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas. Ilegalidad de la operación militar. No hay ninguna resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que legalice una intervención militar para detener o secuestrar o capturar o extraer a un presidente, a un jefe de Estado. Pero además todo el mundo sabe ya que es una cuestión política. Es decir, hombre, no judicial. Es decir, estos cargos evidentemente se te caen de las manos. Pero además alguien piensa que puede haber un juicio imparcial en los Estados Unidos. O sea, con el documento de Estrategia de Seguridad Nacional y lo que ya hemos visto hasta ahora, ¿alguien piensa que el juicio podría ser imparcial? Un jurado, por ejemplo. Y el acceso a las pruebas. Si muchos de los documentos van a estar bajo la ley de procedimiento informativo clasificado, porque serán pruebas de la DEA o de la CIA o de la NSA o de lo que sea, ¿las va a poder utilizar la defensa? Claro. La defensa, que por cierto es el abogado de Julian Assange, el que va a defender a Maduro. En definitiva, jurídicamente el precedente es muy peligroso, muy peligroso. Esto de que venga unos tipos, el cártel de las Barras Estrellas, decidan que entran en un país y secuestran al gobernante de turno, independiente de si es Nicolás Maduro o es de derecha, de izquierda, musulmán, cristiano. O Perico de los Palotes, claro. Sí. Es que esto es inconsentible, ¿no? Pero además, no hay justificación suficiente. Vamos a ver, si es que no existía ni siquiera, es decir, la justicia norteamericana ni siquiera había puesto una orden de arresto internacional contra el ciudadano Nicolás Maduro. Es que no hay ni una orden siquiera de arresto internacional.
ni ese trámite han hecho. Pues claro, como todo es tan impresentable, ni siquiera han hecho ese trámite. Yo no sé, a lo mejor es que no he encontrado un juez que dijera, yo esto lo firmo. Igual solo dijeron, yo eso no lo firmo. Pero fíjate, Juan Antonio, con tu permiso, ya que estamos hablando del tema judicial, te voy a poner un corte del comandante Hugo Chávez de hace 20 años, en el que decía esto. La nación más agresora en la historia de la humanidad. Se atrevieron a lanzar bombas atómicas sobre ciudades indefensas. Allí están Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué cosa es esa? Han invadido Panamá, bombardearon y mataron a miles, quemaron un barrio entero para llevarse a Noriega, acusándolo de narcotraficante. Y allá está preso el que era presidente de Panamá. Yo tengo varios alertas que me llegan, incluso desde algunos espacios que no son realmente aliados, sino gente seria, preocupada. De la operación que está en marcha, diseñada en el Pentágono, eso viene aproximándose. Y es una operación de varios años. Hace varios años me lo dijo alguien. Me dijo, te van a terminar acusando a ti de narcotraficante, a ti, directamente. A ti, Chávez. No es que el gobierno apoya o que se permita, no. Te van a tratar de aplicar la fórmula Noriega. Es uno de los planes que en Estados Unidos se ha venido desarrollando. Están buscando la manera de que se asocie a Chávez directamente con el narcotráfico. Y luego cualquier cosa es válida contra un narcotraficante que es presidente. Un viaje a cualquier país del mundo y llega un comando y se lo llevó. No se trata de Estados Unidos. No. Invadieron Irak con la excusa de que había armas de destrucción masiva. No las hay, no las hubo. Pero igual ahorcaron al presidente sin juicio ni nada. Fidel me dijo un día, Chávez, si a ti o a mí nos pasa eso, que nos invadan, lo último que podemos hacer es hacer lo que hizo Saddam, meterse en un hueco por él. Hay que morir peleando, Chávez, ahí en la primera línea de batalla. Y es lo que yo haría. No voy a irme por monte. Morir al frente, con la dignidad de un venezolano. Sí, pero vamos, es que es una constante histórica. Una constante histórica. Podemos recordar 1898 el Maine contra España. Podemos recordar el incidente de Lusitania durante la Primera Guerra Mundial. Podemos recordar Pearl Harbor. Podemos recordar el incidente del Golfo de Tonkin para entrar en Vietnam. Podemos recordar las armas de destrucción masiva, los bombardeos contra la población que decían que hacía Gaddafi, los francotiradores del Maidán o en Homs en Siria. Podemos recordar lo que quieran ustedes recordar. Porque es que están siempre es lo mismo. Siempre. Pero tú fíjate, hace 20 años, claro, él hablaba del mismo, murió, claro. y le ha pasado a este, ¿no? Pero dice, no, te acusarán a ti. Claro, no. A ti. Dice, contra un presidente que es narco, pues cualquier cosa es válida. Que venga un comando, él decía en un país extranjero, no, en su país. ¿Ya está? Ya está. ¿Ya está? No, es así. Con lo cual, bueno, todo esto significa, una vez más, que el derecho internacional salta por los aires. La Organización de Naciones Unidas lo mejor que puede hacer es disolverse cuanto antes. Disolverse. Es una vergüenza. Y bueno, el señor Trump, el del cártel de las barras y las estrellas, pues viene a decir que va a gobernar Venezuela. Gobernar Venezuela significa que es una autoridad de ocupación. Pero si es una autoridad de ocupación, eso conlleva responsabilidades. Por ejemplo, en el uso y disfrute de los recursos naturales del país ocupado. Así que cuidadín, porque todavía, igual hasta los demócratas acaban aprovechando para montarle un impeachment por no pedir ni permiso para la agresión al Senado, a las cámaras, y a lo mejor actuar como ocupante, teniendo un gobierno títere, si es que lo llega a tener, ¿no? Porque de momento la cosa está fracasada, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que hasta ahora pues podemos entrever de todo este asunto, ¿no? Sí que como reflexión final,
alguien puede decir, ¿por qué he tenido que escuchar muchas cosas en estos 2 días, en medios de comunicación, sobre todo de la derechuza, ¿no? Porque es decir, aquí hay una confluencia entre lo que es la derechuza, la fachosfera, los tuiteros, nafos y demás sabandijas, que de verdad que no sabes si reírte o llorar. O vomitar. Sí, o vomitar. Y entonces pues hablan de, bueno, de poco menos que Trump, el amo del mundo, el poderoso Trump y demás. Bueno, ya, lo que ocurre es muy peligroso, porque entre las opciones posibles que tenían los Estados Unidos para salir de su declive, y esto ya lo hemos hablado aquí en otros programas, sobre el declive de los Estados Unidos, una opción que tenía era la de intentar adaptarse al nuevo orden mundial que se avecina, ¿no? Otra era no hacer nada y, bueno, pues acabaría con el declive. Y la peor de todas era acabar entrando en la trampa de Tucídides. Es decir, intentar mantener la hegemonía a toda costa. Pero claro, cuando una potencia intenta mantener su hegemonía, si aplicamos todo el desarrollo del realismo ofensivo en las relaciones internacionales, elaborado el profesor de Harvard, John Marsheimer, con otros, una potencia mundial, un hegemón, tiene toda una serie de herramientas para influir en los gobiernos. Las ayudas, la economía, el comercio, la diplomacia, un montón de herramientas. Cuando acude a la fuerza bruta, es que todas las otras herramientas se le han acabado. Y eso es una señal de decadencia. Es una señal de declive. Y esto que pasa son los típicos coletazos que una potencia en decadencia empieza a realizar para, de forma desesperada, intentar mantener su hegemonía. Lo malo de esto es que va a conllevar mucho sufrimiento, porque el cártel de las barras y las estrellas ha decidido amenazar aquí a todo el mundo. Amenaza a Venezuela, amenaza a Irán, amenaza a México, a Colombia, amenaza a Groenlandia, amenaza a todo el que se le ponga por delante. Y claro, algunas en la desesperación y viendo cómo son los personajes, como es el cretino de Trump, estas amenazas van a conllevar a agresiones militares, a intentar por la fuerza bruta conseguir sus objetivos. Y esto es un peligro. Yo te quería preguntar una cuestión que mucha gente me la ha hecho a mí, ¿no? Me gustaría saber tu opinión. Y es el papel de las otras potencias, es decir, China y Rusia, ¿no? Sobre todo en este caso yo diría también Rusia, porque mucha gente comenta Siria fue descabezada, Bashar al-Assad, que era un aliado de los rusos, muy amigo de Rusia, y ahora un país en el que Rusia tiene tantos intereses como Venezuela, que era un aliado de... Tiene todavía más China, pero bueno. Bueno, China, y China también, ¿no? China ha hecho un comunicado y tal. ¿Cómo ves tú esta cuestión? Bueno, pues yo creo que se enmarca... Primero, hay un incidente que tenemos que averiguar, Es decir, el tema de el grupo Wagner en Venezuela, en Caracas, al comienzo de la intervención yanqui, se dirigió al Palacio Presidencial a defender a Nicolás Maduro y se encontró con fuego amigo. Ah, esto, primera noticia. Entonces, es un asunto que queda ahí un poco oscuro. Nebuloso, ¿no? Nebuloso. No sabemos realmente qué ha pasado. Pero al parecer debía haber elementos o comprados o de alguna forma o confusos o lo que fuera, que hubo un enfrentamiento. Y cuando ya los Wagner llegan al palacio, ya los helicópteros yanquis se habían llevado ya a Maduro y su esposa. Pero bueno, eso es casi en todo este escenario que hemos comentado, es casi anecdótico. China y Rusia realizan, en este momento, yo creo que tienen una estrategia muy clara de gestión del escalamiento.
saben lo que viene. Lo tienen clarísimo. Saben lo que viene. Y lo único que, lo más racional que están intentando hacer es gestionar el escalamiento para que vaya al ritmo que ellos creen que pueden acabar controlando. Una respuesta en cualquier momento en un punto puede significar un enfrentamiento ya global, una guerra mundial. Entonces, bueno, es decir, juegan con el tiempo, saben que el tiempo está a su favor, saben que van a responder con otras armas, sobre todo económicas, porque saben que ahí está el talón de Aquiles del poder norteamericano, fundamentalmente el tema del dólar. Por eso están tan desesperados con los recursos y con todo. Claro. Exactamente. Entonces, es decir, van a jugar a eso. Y yo creo que es la estrategia adoptada. Ir gestionando el escalamiento, porque saben que va a llegar, el enfrentamiento va a llegar. Y por tanto, todo el mundo tiene que empezar a acumular los recursos y administrar los recursos en función de el plan estratégico, no simplemente por un punto determinado, por lo que pueda ocurrir en Venezuela o mañana en algún punto de África, con lo cual, pero es decir, que nadie dude que tanto el Estado Mayor chino como el Estado Mayor ruso, como el de otros países del entorno emergente, saben perfectamente lo que está pasando y saben perfectamente y tendrán preparado planes para los distintos escenarios que se vayan produciendo. Seguro. Y de hecho, vamos a ver, el hecho de que dentro de Naciones Unidas, dentro del Consejo de Seguridad, haya quedado Estados Unidos claramente, porque la reunión del Consejo de Seguridad, todo el mundo, claro, no, es que nadie podía admitir lo que había sido una agresión militar en toda regla. Pues esto va carcomiendo también la confianza de otros países en, como eso decías tú, en ser amigos de Estados Unidos. Mira, mejor, igual estamos mejor si somos enemigos, y nos vamos con nosotros. Sí, sí. Y eso poco a poco va minando. Imaginaos, por ejemplo, lo que puede ocurrir en marzo o cuando se realiza el juicio a Maduro y o hacen una farsa vergonzosa que minaría más todavía la credibilidad y la imagen de Estados Unidos, o tuvieran que dejar en libertad a Maduro. Imagínatelo. Maduro convirtióse en un héroe como Assange. Cuando llegara a Caracas, ¿cómo iba a ser recibido? Sí, sí, como Khomeini. Claro. Y las elecciones que se convocarían, ¿quién las iba a ganar? María Corina Machado, con su premio Nobel de la Paz regalado a Trump. Es decir, hay que intentar ver en profundidad. Yo sé que es difícil, es muy difícil, ¿no? Y te asaltan las preguntas y lo primero que piensas cuando ves las cosas que ocurren, bueno, y aquí no podía haber hecho más Rusia, no podía haber hecho más China. ¿Dónde estaban los iraníes? Los drones iraníes, que sabemos que están allí. ¿Por qué no funcionaron? No habrá habido un pacto, no habrá habido traición, no habrá... Te haces las preguntas. Pero porque estás viendo exactamente en ese momento solamente un trocito del frente. Estás viendo la trincherita de allí, de la cota en un número tal. Hay que intentar ver todo el frente. Hay que intentar ver todo el frente porque... Así que es el tema. Finalmente, oye, como decía, como he tenido que aguantar esto del clan, el amo del mundo, el tipo más grande y bueno, maravillosos, y hay tanto tipo de la fachosfera y de la de Chuya, tan contentos y demás, yo para nuestros espectadores un par de corolarios, un corolario, a todos los adictos del clan es el amo del mundo, es una ley de la naturaleza, la tienen que tener siempre en cuenta. Como la entropía. El número de tontos siempre es creciente en número, expansión e intensidad. No les hagan mucho caso. La repito, el número de tontos es siempre creciente. Y si me permites, también como corolario a toda la derechuza patria, antiespañola y completamente traidora, tenemos el ejemplo, que es como podrían ser 200, ¿no? Que hemos visto, Sí, periodistas, en prensa, etcétera.
Y tenemos a este individuo que es un señorito andaluz, ¿no?, que dice lo siguiente. Buenos días. Bueno, quiero agradecer a todos las felicitaciones de ayer por mi cumpleaños. Muchísimas gracias. Pero sobre todo, quiero agradecer el mejor regalo que se me podía haber hecho. Señor presidente Trump, muchas gracias. Ha liberado un país maravilloso, o ha puesto la primera piedra para liberar a un país maravilloso, del cual tengo muchísimos amigos, y lo ha liberado de un narcoterrorista, asesino, cobarde, que lleva reprimiendo y abusando de su pueblo. Vamos, un dictador con todas las palabras. Así que, señor Trump, millones de gracias, pero no pare ahora, hay que seguir. Mire para acá, que aquí hay cosas que huelen a chamusquina. Hay muchos con una cara rara, una cara muy rara, que huele a chamusquina. Mire para acá también. Y sobre todo ahora cuando este cobarde se ve allí y empieza a cantar. Eso va a ser maravilloso. Así que gracias a todos y señor presidente Trump, gracias. Enhorabuena y por la libertad siempre. Bueno, esta es la demostración empírica de la ley de la naturaleza que he explicitado antes, ¿eh? Que el número de tontos siempre es creciente. Es que no cabe ni uno más. O sea, este es un individuo, no le vamos a dedicar más de un minuto porque no merece la pena. No. Es decir, es despreciable. Este es un individuo que lo que viene a decir es que igual que Trump ha bombardeado Caracas, Trump bombardea Madrid para sacar Exacto. a Pedro Sánchez. Entonces, le debe hacer mucha gracia que tengan que morir 80 o 100 soldados y españoles para simplemente que se dé el gustito de que le saquen a Pedro Sánchez de la Moncloa. Porque al parecer se muestran ya incapaces de ganarle unas elecciones a Pedro Sánchez. Porque ellos lo que quieren es... Para hacérselo pensar, ellos quieren seguir tomando rebujitos y comiendo jamón y que vengan otros a quitar a Pedro Sánchez. Pero te quiero poner esto, lo vamos a leer para nuestro público, que es un momento. Capítulo 1, delitos de traición. Artículo 581, inducción o concierto para la guerra. El español que indujere a una potencia extranjera a declarar la guerra a España o se concertare con ella para el mismo fin, será castigado con la pena de prisión de 15 a 20 años. Bueno, todos estos patriotas que se apliquen el cuento porque no son más que unos traidores a la patria. Yo creo que con esto está todo dicho. Así, sí, y además es que es curioso, oye, porque nunca... Es decir, mira, Maduro, como he dicho, no tiene ni siquiera una orden de arresto internacional. Por supuesto, la Corte Penal Internacional no ha dicho nada nunca de Nicolás Maduro, ni tampoco lo dijo de Hugo Chávez. En cambio, del amigo de Vito Quiles, Benjamín Netanyahu, está en búsqueda y captura por la Corte Penal Internacional por delitos de... El mata niños. Sí, sí. Y es al que defiende el tipejo este que ha aparecido ahí antes. Exactamente. En fin. Querido Juan Antonio, cosas veremos. Dios nos pille confesados. Muchísimas gracias una vez más por haber querido honrarnos con tu presencia, con tu capacidad didáctica y de análisis que siempre nos deja asombrados y que te agradecemos profundamente. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Dios mediante. Eso gracias. Sí, se te olvida decir que hay que compartir. Sí, bueno, le iba a decir ahora que sobre todo, como siempre me recuerda y con muy buen tino, porque es un buen amigo, don Juan Antonio Aguilar, sobre todo, compartan, denle al me gusta, que es muy importante para sortear la censura y en la medida de sus posibilidades, pues tienen 2 números de Bizum en el que pueden ayudar a este canal, tienen PayPal si les es más cómodo o nos ven desde fuera de España, entren en el canal de Telegram donde ponemos las últimas noticias en @elmundopormontera o nos pueden seguir en X en @mgmunte. Quedaremos muy agradecidos y esto ayuda a seguir con esta labor hasta la victoria final. Eso es lo más importante. Y seguiremos dando la murga, como mínimo dando la murga. Querido Juan Antonio, muchísimas gracias. Venga, hasta pronto, un saludo a todos. Y a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber querido conectar una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches.